un espíritu superior. An excellent spirit. Un espíritu An superior. excellent spirit. Y quiero que vayamos a la palabra. I want you to join me in the word. Daniel capítulo 6. Daniel chapter 6. Vamos a leer los primeros 3 versículos. We're going to read the first 3 verses. Daniel capítulo 6. Daniel chapter 6. El versículo 1, 2 y 3. Verses 1, 2, and 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps, que gobernasen en todo el reino, to be throughout the whole kingdom, y sobre ellos 3 gobernadores, and over them 3 high officials, de los cuales Daniel era uno, of whom Daniel was one, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, to whom these satraps should give account, para que el rey no fuese perjudicado. so that the king might suffer no loss. El versículo 3 And verse 3, dice: it says, pero Daniel mismo Then this Daniel era superior became distinguished a estos sátrapas y gobernadores, above all the other high officials and satraps, porque había en él because un espíritu superior. an excellent spirit was in him. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. And the king planned to set him over the whole kingdom. Vamos, denle un aplauso al Señor. Come on, give a round of applause to the Lord. Quiero empezar con esto. I want to begin with this. La Biblia dice The Bible says que el rey Darío that King Darius puso en su reino placed in his kingdom a 120 sátrapas. 120 satraps. Dice que los puso para que gobernaran sobre todo el reino. It says that he placed him to reign over the whole kingdom. Pero también dice But it also says que puso sobre los that he 120, put over the 120, puso a 3 gobernadores. he put 3 high officials. ¿Todos me van siguiendo acá? Is everyone following here? Entonces, ¿cuál era el orden So what was the order de autoridad of authority del rey Darío? of the King Darius? Bueno, estaban los 120. Well, we had the 120. Ese era el primer nivel de autoridad. That was the first level of authority. Estaban los 120. We had the 120. Pero sobre esos 120 But above those 120, había 3 gobernadores. there were 3 high officials. Y sobre esos 3 And above those 3, estaba el rey. there was the king. En otras palabras, In other words, los the 120 120 tenían que darle had cuentas to give account a los 3 gobernadores. to the 3 high officials. Y los 3 gobernadores And the 3 high officials tenían que darle cuentas al rey. had to give account to the king. Ese era el orden de autoridad. That was the order of authority. Y me llama la Now atención it captures my attention que la Biblia dice that the Bible says que Daniel that Daniel era uno de los 3 gobernadores. was one of the 3 high officials. Esto me dice This tells me que Daniel tenía una posición muy alta. that Daniel had a higher position. Él tenía un puesto en el gobierno. He had the position in the Él government. tenía una posición He importante. had an important position. Pero lo But interesante the interesting thing es que la Biblia is dice that the Bible says que Daniel that Daniel era superior was superior a los 120 than the 120 y a los otros and then gobernadores. the other high officials. Yo no sé si la iglesia vino en esta I don't know if mañana. the church came this morning. Es It's interesante very interesting que la Biblia that dice the Bible says que Daniel era superior that Daniel was distinguished a los sátrapas y a los to the gobernadores. satraps and high officials. Fíjese cómo usa la palabra superior. Look how the word says distinguished. Otra versión dice que era mucho más capaz. The Bible says that he had exceptional abilities. Y otra versión And another version dice que era mucho mejor. says that he was way better. La pregunta es The esta: question is this: ¿en qué era superior Daniel? and what was Daniel distinguished himself ¿En from? qué era mejor? What was he better on? ¿En qué era más capaz? What was his exceptional abilities on? Mire lo que dice Daniel capítulo 5. Look what Daniel chapter 5 says. Dice: It says, en tu reino in your kingdom hay un hombre there's a man
en el cual mora el espíritu de los dioses santos. in whom is the spirit of the holy gods. Y en los días de tu In padre the days of your father, se halló en él there found in him luz e inteligencia y sabiduría, light and understanding and wisdom, como sabiduría de los dioses, like the wisdom of the gods. al que el rey Nabucodonosor tu padre, And King Nebuchadnezzar, your father the king, constituyó jefe made him chief sobre todos los magos, of the magicians, astrólogos, enchanters, caldeos y adivinos. Chaldeans, and Y el astrologers. versículo 12 And verse 12, dice, por cuanto fue hallado because en el mayor espíritu an excellent spirit, y ciencia y entendimiento knowledge and understanding to interpret dreams, para interpretar sueños to interpret dreams, y descifrar enigmas explain riddles, y resolver and dudas. solve problems. Esto es This en Daniel. was found in Daniel. La pregunta es Now esta: the question is this: ¿en qué era superior Daniel? what did Daniel distinguish himself from? ¿Era superior en luz? He distinguished himself from light. ¿Era superior en He inteligencia? distinguished himself from intelligence. ¿Y era superior en And sabiduría? he distinguished himself from wisdom. Luz, inteligencia y sabiduría. Light, intelligence, and wisdom. Cuando la Biblia habla de luz, When the Bible speaks about light, está hablando de conocimiento. it's speaking about knowledge. Esto me dice que Daniel This tells me that Daniel tenía más conocimiento que los otros gobernadores. had more knowledge than the other high officials. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Daniel tenía más conocimiento, Daniel had more knowledge. sabía más, He knew more. pero también era más But inteligente. he was also more intelligent. Inteligencia Intelligence es la habilidad is the ability de aprender y comprender. to learn and comprehend. En otras In palabras, other words, Daniel Daniel tenía la habilidad had the ability de aprender más rápido, to learn quicker, de comprender las cosas más of rápido. comprehending things quicker. Él era más He inteligente, was more intelligent, pero también era más but he sabio. was also more wise. La sabiduría The wisdom es la capacidad is the ability de aplicar el to conocimiento apply the knowledge de una manera efectiva. in an effective way. Entonces Daniel So Daniel, era superior, he distinguished himself. era mejor He was better en luz, in light, in inteligencia intelligence, y sabiduría. and wisdom. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Ahora, ¿qué causaba en Daniel So what caused in Daniel el conocimiento, la inteligencia y la the sabiduría? knowledge, intelligence, and wisdom? Número uno, Number one, que Daniel tuviera that ciencia. Daniel would have knowledge. ¿Qué es ciencia? What is knowledge? Es la revelación It's de the algo revelation of something en un momento in específico. a specific moment. En otras In palabras, other words, Daniel caminaba Daniel would walk y tenía una palabra de and he ciencia. had a word of knowledge. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que cuando el rey necesitaba That when the king would need saber una información to know information que para la tierra todavía no estaba disponible, that for the earth was not available yet, él tenía que ir con he Daniel. had to go to Daniel. Y Daniel tenía una palabra de ciencia en su And boca. Daniel had word of knowledge in his Yo mouth. declaro que alguien va a caminar en este lugar con palabra de I ciencia declare en su that boca. someone here is going to walk with word of Pastor, knowledge if you in their make my mouth. voice a little thicker, please. I'm running out of voice. Él tenía He ciencia. had knowledge. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Pero también tenía la habilidad de interpretar But he sueños. also had the ability to interpret En dreams. otras palabras, In other words, cuando el rey soñaba when the king would dream uno de esos sueños one of those dreams, que usted sabe que vienen de parte de Dios, that you know that they come in behalf of él God, no iba con los otros he gobernadores. wouldn't go to the other high Él officials. tenía que ir con He Daniel, had to go to porque Daniel Daniel tenía la habilidad because Daniel had the ability de interpretar los to sueños. interpret the dreams. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Pero número 3, But number 3, tenía la habilidad he had the ability de resolver to dudas. solve problems. Imagínese, Now imagine, yo me imagino al rey I can imagine the king tratando de hacer una decisión muy importante. trying to make a very important decision. Tal vez iba a levantar otros atrapas, Maybe he was going to raise other o satraps. tal vez tenía que hacer una decisión Or
or maybe he had to make a decision dentro del reino within the kingdom, y tenía sus dudas. and he has his doubt. Bueno, él mandaba llamar Well, he would call Daniel Daniel, y Daniel le resolvía todas las and dudas. Daniel will resolve all the problems. Usted tiene que ser una persona como Daniel, You have to be like Daniel, que la gente te that busque people will seek you porque tú le vas a resolver sus dudas. because you will solve their Que la problems. palabra de Dios siempre esté en tu That the boca word of God is always in your para que mouth, usted pueda resolverle las dudas a la gente. so that you can solve problems for Make my people. voice a little thicker, please. Número 4. Number 4, Tenía la habilidad he had the ability de descifrar enigmas. to solve riddles. Un enigma A riddle es un dicho is a saying o una cosa or one thing que no se alcanza a comprender that you're not able to comprehend o es difícil de entender o interpretar. or difficult to understand or interpret. Pero me llama la atención But it captures my attention. que Daniel tenía la habilidad Daniel had the ability de descifrar cualquier problema, to solve any problem, de descifrar cualquier enigma. to solve any riddle. Entonces era lógico So it was logic que Daniel era superior that Daniel distinguished himself, o era mucho or mejor he was better que los otros than satrapas the other o satraps que los 3 gobernadores. or those 3 high officials. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to this? Yo me hacía esta pregunta. I asked myself the question: ¿Qué tanto era Daniel how much more was Daniel más superior distinguished himself que los 120 satrapas than the 120 satraps y los 3 and the gobernadores? three high officials? Mire lo que dice Daniel 1:20. Look what Daniel 1:20 says. En todo asunto de sabiduría e inteligencia And in all matters of wisdom que el rey les consultó, and understanding about which the king examined them, los halló 10 veces he mejores. found them 10 times better. ¿Qué tan inteligente How intelligent, era Daniel? how much more intelligent was Daniel? Era 10 veces más He inteligente, was 10 times more intelligent, 10 veces más sabio, 10 times more wiser, 10 veces más 10 conocimiento. times more knowledge in Ese him. hombre no era cualquier hombre. That man wasn't just any man. Ese hombre era 10 veces más inteligente que cualquier persona en esta tierra. That man was 10 times more intelligent than any man here on earth. Y la pregunta es And esta: the question is this: ¿cómo le hizo Daniel how did Daniel do it para ser 10 veces mejor to be 10 times better que sus compañeros? and his peers, his colleagues? Bueno, Daniel 6:3 dice: Well, Daniel 6:3 says, pero Daniel mismo then this Daniel era superior became distinguished a estos satrapas above all the other high officials y and gobernadores. satraps. Y aquí está la clave: And here's the key: porque había en él because un espíritu superior. an excellent spirit was in Yo no sé him. si usted vino el día de hoy. I don't know if you came here today, Porque había en él because there was in him un espíritu superior. an excellent spirit. Un espíritu superior. An excellent spirit. En inglés dice un espíritu In excelente. English is excellent spirit. Pero hay una versión que me gusta mucho más. But there's a version that I like much more. Dice, porque It Daniel says because Daniel tenía más espíritu. had more spirit. Porque Daniel Because Daniel tenía más espíritu. had more spirit. Quiero dejar claro, I want to make this clear, bien claro, very clear, que Daniel that Daniel, no tenía un espíritu de superioridad. he didn't have a spirit of superiority. Él tenía un espíritu superior. He had an excellent spirit. No, ustedes no vinieron, no. Or you didn't come here today. Voy a hablarle a la gente que está en I'm línea. going to speak to the people online. Daniel Daniel, no tenía un espíritu de superioridad. he didn't have a spirit of superiority. Él tenía un espíritu superior. He had an excellent spirit. Hoy en día Nowadays, tenemos mucha gente we have a lot of people con un espíritu de with superioridad. the spirit of superiority. ¿Qué es eso, pastor? What is that, pastor? Es cuando la gente piensa que es mejor que los When demás. people think that they are better than others. Hoy en día Nowadays, a la gente le hace falta un espíritu superior. people are missing an excellent spirit. Y como no tienen un espíritu superior, Since they don't have an excellent spirit, ellos operan en un espíritu de they superioridad. move in a spirit of superiority. Ellos piensan que son mejor que los demás. They think they are better than others. En el momento que tú piensas que eres mejor que los demás, The moment that you think that you are better than others, ya tienes un espíritu incorrecto dentro de ti. you have a wrong spirit within you. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is here. Dije, no sé si alguien vino el día de I don't hoy. know if anyone came here today.
Dios no quiere que usted tenga un espíritu de superioridad. God doesn't want you to have a spirit of superiority. Dios en realidad quiere que usted tenga un espíritu superior. Truly, God wants you to have an excellent spirit. ¿Cuántos quieren tener un espíritu superior? How many want to have an excellent spirit? Ahora, yo me hacía esta pregunta. Now I ask myself this question. ¿Cómo le hizo Daniel How did Daniel do it? para desarrollar un espíritu superior? To develop an excellent spirit. ¿Cómo le hizo? How did he do it? Le voy a dar el secreto. I'm going to give you the secret. Bien sencillo. Very simple. Número 1, Number 1, orando. praying. Se fueron las alabanzas, ¿verdad? Praises went away. Número 1, Number 1, orando. praying. ¿Sabe cuántas veces oraba Daniel? You know how many times Daniel would Los que pray? leen la Biblia, ¿cuántas veces oraba? Those who read the Bible, how many times? 3 veces al día. 3 times a day. ¿Cuántas veces? How many times? 3 veces al día. 3 times a day. Cuando usted ora, When you pray, usted está creando you are creating una atmósfera an atmosphere para que su espíritu so that your spirit empiece a crecer. begin to grow. No, yo no sé si alguien vino. I don't know if someone came here Dije, today. cuando usted ora, When you pray, usted está desarrollando una you're atmósfera developing an para que atmosphere su so espíritu that your spirit empiece a crecer. begins to grow. Te digo una cosa, Let me tell you this. en ocasiones In occasions, Dios permite los procesos God allows your process porque los procesos because in that process hacen que nuestro carácter crezca. makes our character grow. Pero Dios no solamente está interesado en que tu carácter God crezca. is not only interested in your Dios character está growing. interesado en que tu espíritu crezca. God is interested in your spirit to ¿Cómo grow. crezco mi espíritu? How do I make my spirit Yo grow? lo crezco en I oración. make it grow in 3 prayer. veces al día 3 times a me day. habla de una oración continua. Speaks to me about a continuous Dígale al que prayer. está a su lado, oración continua. Tell the person next to you, continuous prayer. Yo me imagino a Daniel I can imagine Daniel orando 3 veces al día. praying 3 times a day. No una vez a la semana como muchos de los que están aquí. Not once a week like many here. No una vez cada 3 días. Not once every 3 days. No una vez al día cuando ya te vas a dormir. Not once a day when you're about to go to sleep. No, así no se forma una atmósfera That's how you don't create an para que su atmosphere espíritu crezca. so that your spirit may grow. Usted quiere que su espíritu You crezca. want your spirit to grow? Usted tiene que estar en You oración. have to be in prayer. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque en la oración Because in prayer, baja la presencia de the Dios. presence of God descends. Cuando yo oro, When I pray, yo entro en la presencia de Dios. I enter in God's Y presence. cuando yo estoy en la presencia de Dios, When I'm in God's presence, mi espíritu empieza a my crecer. spirit begins to grow. Daniel tenía un espíritu superior. Daniel had an excellent spirit. Esa palabra superior That word excellent, quiere decir it means por encima de. to be above. Pero hay otra versión que dice, But there's another version that says, otra interpretación, or another interpretation, o otro significado or another meaning que dice that says que Daniel tenía un espíritu más alto que los otros espíritus. that Daniel had a higher spirit than the other spirits. En otras palabras, In other words, así como en el mundo natural just as in the natural realm, usted puede crecer, you can grow. también en el mundo espiritual usted puede In crecer. the spiritual realm, you can also grow. Por eso la Biblia habla de niños espirituales. That's what the Bible speaks about spiritual children. Cuando la Biblia habla de niños When the Bible espirituales, speaks about spiritual children, está hablando del mundo del espíritu. it's speaking about the spiritual realm. Hay espíritus bebés. There are spirits No, ustedes no vinieron, that no. are babies. You're Sí not que hay here today. espíritus bebés. There are baby Es spirits. más, te digo una cosa. Let me tell you this. En este lugar In this place, hay gente que todavía es bebé espiritual. there's people that are still a baby, spiritual baby. Y eso no tiene nada que ver cuántos años tú tengas en las cosas de It Dios. doesn't have to do with anything, how many years you have in the Hay things of gente que God. tiene una vida, There's people that have a lifetime. pero si el Señor te abriera los ojos But espirituales, if the Lord were to open your spiritual eyes, tú mirarías muchos niños adorando a Dios el día de you hoy. would see many children praising God Ah, creo today. que esos no vinieron, se quedaron en la casa. Those didn't come today, they stayed Hoy home. vino la gente que ha tomado altura. The people that have taken Hoy vino height la gente que ha crecido. have come here today that Hoy have vino grown. la gente fuerte en Dios. Strong people in La God have gente come. madura espiritual. Spiritually mature. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen?
Escúcheme bien. Listen well. Para desarrollar un espíritu To develop a spirit, más alto, the higher spirit, usted tiene que orar. you have to pray. Y les tengo buenas noticias And I have good news a mis colegas los chaparritos. to my colleagues, the short ones. En lo natural ya dimos lo que íbamos a dar, In the hermano. natural, we've grown what we have to grow. Pero en lo espiritual, But in the spiritual, Pastor, ¿de qué se ríe, Pastor? Estamos de la misma estatura del pastor y yo. Hay buenas noticias, Pastor. there's good news, Pastor. En lo natural ya, hermano. In the natural, we've grown what we have Por to más grow. que nos pongamos, Even if we put high top shoes, ya no dimos más. we can't grow. Pero en el mundo But espiritual, in the spiritual realm, usted puede seguir creciendo. you can continue to grow. Dije, usted puede seguir You creciendo. can continue to grow. Usted puede seguir creciendo. You can continue to grow. Ah, yo declaro que va a haber gente en este I lugar declare there's going to be people in this que place va a crecer alto. that will grow really Va a high. haber gigantes There espirituales will en be este lugar. spiritual giants in ¿Dónde this están place. los gigantes Where espirituales? are the spiritual giants? Daniel era uno de ellos. Daniel was one of them. ¿Cómo le hizo? How did he do it? Él oraba. He would pray. La gente que ora People that pray es la gente is the people que logra que su espíritu crezca. that are able for their spirit to grow. Por eso tenemos que orar. That's why we have to pray. Ahora, ¿quiere saber? Now you want to know? No sé si usted quiere saber o I don't no. know if you want to know. ¿Quiere saber Do you want to know qué tanto ha crecido su espíritu? how much your spirit has grown? Yo quiero saber cuánto tú oras. I want to know how much you pray. Porque si no oras, Because if you don't pray, tal vez todavía eres de esos niños maybe you're still a que child. tu pastor te tiene que estar cambiando el pañal de vez en cuando. That type of child that the pastor has to be changing your Ah, diaper. no vinieron esos el día de hoy. Those didn't come today. Pero si tú eres de las personas que But ora, if you're those people that te pray, dice como Daniel, that say as Daniel, yo no me conformo con orar una vez al I'm día. not conformed with praying once Yo a day. voy a apartar un tiempo para I'm Dios. gonna set some time aside Y for yo God. voy a orar 3 veces al And día I'm going to pray 3 times para a que mi day espíritu so crezca. that my spirit may grow. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Sabe lo que anda de moda hoy? You know what's popular today? La gente se levanta, se baña, se arregla People get up, they shower, they fix themselves, y dicen, en el carro yo oro. and then they say, in my car I pray. Daniel podía haber dicho eso, Daniel could have said that, pero él no hacía eso. but he didn't do that. Él se levantaba, se arreglaba y se alistaba He would get up, shower, get ready, y apartaba un tiempo para Dios. and would set some time aside for God. Ese tiempo, And that time, de ese tiempo, from that time, depende tu crecimiento espiritual. depends how much you're going to grow spiritually. No, yo no sé si alguien vino el día de I don't know hoy. if someone came here today. Necesitamos pasar tiempo con Dios. We need to spend time with God. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Pero número 2, But number 2, oh my God, esta es la que está más fuerte. this one's a little bit more harsh. Me dan ganas de esquipearla. I feel like skipping it. ¿La quieren o no la quieren? You want it, yes or no? ¿La quiere o no la quiere? You want it, yes or no? Número 2, Number 2, dice la palabra the word says que Daniel that Daniel, propuso en su he corazón put forth in his heart no contaminarse. not to be contaminated. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. Daniel propuso en su corazón Daniel put forth in his heart no contaminarse. not to be contaminated. ¿Usted quiere que su espíritu You crezca? want your spirit to grow? 1, ore. 1, pray. Y 2, And 2, no se do contamine. not be contaminated. ¿Cómo me contamino, pastor? How am I contaminated? ¿Usted sabía Pastor? que hay gente que está You know contaminada? there's people that are contaminated. Ay, dije, hay gente que está You know contaminada. there's people that are contaminated. Hay atmósferas que están There contaminadas. are atmospheres that are Por contaminated. eso un hijo de Dios no se puede andar metiendo en cualquier That's atmósfera. why every son of God shouldn't be in Usted any no se atmosphere. puede contaminar con You nada. cannot be contaminated with Si anything. usted decide en su corazón If you decide in your heart no contaminarse not to be contaminated y orar, and pray, usted va a crecer. then you will grow. Su espíritu va a Your crecer. spirit will grow. Usted va a tener un espíritu superior. You're going to have an excellent spirit. Dije, usted va a tener un espíritu You superior. will have an excellent ¿Cuántos spirit. dicen How amén? many of you say amen? Y cierro con esto. And I close with this. Sencillito el mensaje de hoy. The message for today was simple. Porque hay gente que dice, no, yo así estoy bien, pastor. Because there's people that say, I'm okay, Pastor. Me quedo así como estoy. I'm good as I am.
Bueno, te conviene tener un espíritu superior. Well, it's convenient for you to have an excellent spirit. ¿Por qué? Why? Porque según la Biblia, Because according to the word, el que tiene un espíritu the superior one that has an excellent spirit tiene varios beneficios. has several benefits. Por ejemplo, For example, número uno, number one, me he dado cuenta, I have noticed Daniel fue uno de ellos, Daniel was one of them, uno que tenía un espíritu superior. one that had an excellent spirit. Pero si usted se va a la Biblia, But if you go to the word, hay varios. there are several. Por ejemplo, For example, José Joseph también tenía un espíritu superior, also had an excellent spirit. un espíritu de excelencia. An excellent spirit. De eso voy a hablar en el discipulado de los pastores. I'm going to speak about that in discipleship for pastors. Pero escucha esto, But listen to this. Daniel Daniel tenía un espíritu superior. had an excellent spirit. Y me he dado cuenta And I have noticed que todos en la Biblia that everyone in the Bible, que tuvieron un espíritu superior that all those who had an excellent spirit, tienen ciertas cosas en común. they had certain things in common. La primera The first one es que todo lo que hacen prospera. is that everything they did would prosper. Todo lo que hacen prospera. Everything they did would prosper. Cuando Daniel llega a Babilonia, When Daniel gets to Babylon, tenía 17 años. he was 17 years of age. Y el rey Nabucodonosor And King Nebuchadnezzar se da cuenta noticed que era un joven that diferente, he was a different young man, 10 veces más inteligente, 10 times more intelligent, 10 veces más sabio, 10 times wiser, 10 veces más 10 conocimiento. times more knowledge in him. Era un hombre con un espíritu más grande, He was a man with a spirit that was higher, un espíritu superior. and a superior spirit. Y escucha esto, And listen to lo this. pone en el reino, He puts him in the kingdom. le da una He tarea gives him a job. y el rey empieza a notar And the king begins to que notice todo lo que Daniel that hacía everything that Daniel would le do salía bien. would go well. Todo lo que Daniel hacía Everything that Daniel did empezaba a prosperar. would begin to prosper. Cuando usted tiene un espíritu más alto, When you have a superior spirit, todo lo que usted haga everything that you do va a tener que is prosperar. going to have to prosper. Yo no sé si hay alguien que está aquí. I don't know if there's anyone here. Es más, te digo una In cosa. fact, let me tell you this. Era tan superior el espíritu de Daniel Daniel's spirit was so que el excellent rey reconoce que el espíritu de Daniel era más alto que el de él. that the king acknowledges that his spirit was higher than Y el his. mismo rey And that king himself lo pone places him para que le gobierne todo su reino. so that he may govern all the Lo kingdom. pone en segundo He lugar. placed him in second En place. otras palabras, In other words, el rey dice, the king says, cada vez que yo hago algo, every time that I do something, el reino como que no prospera. I don't think it prospers. Pero cada vez que pongo a Daniel a hacer algo, But every time I set Daniel to do something, todo lo que él hace está prosperando. everything that he does prospers. Daniel, Daniel, yo sigo siendo el rey, I am still the king. pero te dejo a ti para que tú corras el reino. So I set you to be in charge Ah, of the yo kingdom. quiero declarar esta I want palabra. to declare this word for Yo you. siento que la siguiente vez que llegues a tu trabajo, The following time you get to your el job, jefe te va a decir, your boss will ¿sabes tell you, una cosa? you know one thing, Te voy a dejar de encargado. I'm going to leave you in Porque charge. cada vez que tú haces algo, Every time you do las something, cosas parece que están funcionando. things look like they are functioning. Cada vez que tú metes las manos, la compañía está creciendo. The company is growing. ¿Por qué? Why? Porque hay un espíritu superior en ti. There's an excellent spirit in you. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? El que tiene un espíritu superior, The one that has an excellent spirit, todo lo que toca prospera. everything they touch prospers. Pero te digo una cosa, But let me tell you, Dios no solamente te llamó God not only called you para que seas de bendición a otros so that you are a blessing for others y hagas prosperar a otros. and make others prosper. Daniel, Daniel, que llegó como esclavo that came as a slave a Babilonia, to Babylon, tenía el segundo lugar más importante de todo el he reino. had the second highest place of all Esto kingdom. me dice This tells me que Daniel no solamente hizo prosperar el reino, that Daniel not only made the kingdom prosper, también él prosperó. he also prospered. Yo no sé si le estoy hablando a la gente que cree en la I prosperidad. don't know if I'm preaching to the people that believe in Dije, prosperity. también él prosperó. He also prospered. Dios no te llamó God did not call para you que otros solamente so prosperen. that others may
may prosper. Dios te llamó para que tú también prosperes. God called you so that you may prosper. Y si tú hoy haces la decisión And if you made that decision de orar y no and contaminarte, not be contaminated, quiero decirte que todo lo que hagas va a tener que prosperar. tell you that everything you do will prosper. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Todo lo que hagas va a tener que prosperar. Everything that you do will have to prosper. Pero número 2, But number 2, escuche esta. listen to this. Oh my God. Número 2, Number 2, Daniel hacía cosas sobrenaturales. Daniel did supernatural things. El espíritu del hombre The spirit of the man es la parte is the part que se usa that is used para conectarte con el mundo espiritual. to connect with the spiritual realm. Yo no me puedo conectar con Dios en mi I carne. cannot connect to God in my flesh. No me puedo conectar con Dios en mi I alma. cannot connect to God in my soul. Para yo conectarme con In Él, order to be connected to yo Him, me tengo que conectar en el espíritu. I have to be connected in the spirit. Por eso That's why es que Dios anda buscando is that God is seeking adoradores worshipers que le adoren that worship en espíritu in spirit y en verdad. and in truth. ¿Por qué? Why? Porque para tú conectarte con Él, Because in order to connect to Him, tú te conectas en tu you espíritu. connect in your spirit. Y te digo una And cosa, let me tell you this: entre más grande esté tu espíritu, the higher your spirit is, entre más grande esté tu the espíritu, bigger your spirit is, más fácil tú te conectas. the easier you connect. Y todo el que se conecta con Dios All those who connect to God va a poder hacer cosas sobrenaturales en esta tierra. able to do supernatural things in this No earth. es normal It's not normal que un jovencito that a young man revele lo que el rey había soñado. reveal what the king had dreamed. Los magos no lo pudieron hacer. The magicians couldn't Los do it. sabios no lo pudieron hacer. The magicians couldn't Pero do it. había un joven There was a young que man tenía un espíritu más alto. that had a Tenía un higher spirit, espíritu superior. had an excellent Tenía un spirit, espíritu más grande. had a higher spirit, Tenía un espíritu que se conectaba con el espíritu de Dios. that connect to the spirit Y él of God. podía revelar los sueños. He could reveal the Él podía resolver el problema. solve the Él problem. tenía una palabra de ciencia en la boca. Word of knowledge in ¿Por his mouth. qué? Why? Porque tenía un espíritu superior. He had an excellent spirit. Alguien dice amén a eso. Someone say amen to this. Un espíritu superior. An excellent spirit. Todo el que tiene un espíritu más All alto those who have a higher spirit puede operar en las cosas espirituales. can move in the spiritual things. Te digo una cosa. Let me tell you this. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted cómo le hace There's people that tell me, Pastor, how do you do it? para orar por la gente y que la gente caiga? To pray for people and for them to fall. Me he enfocado I have focused en crecer el espíritu, in making my spirit no grow, solo el carácter. not only my character. Hay gente que se enfoca mucho en crecer y desarrollar el carácter y es buenísimo. People that focus a lot in making their character. Okay. Pero para usted operar en lo sobrenatural de Dios, In order to move in the supernatural of God, usted necesita crecer su espíritu. you need to make your spirit grow. Cuando usted crece su espíritu, When you make your spirit usted grow, se conecta con el espíritu de Dios. connect with the spirit of Y God. cada vez que usted se para en un lugar, Every time you stand in a place, lo sobrenatural de Dios se va a tener que parar con usted. the supernatural of God is going to have to Dije, stand cuando with you. usted tiene un espíritu más alto, You have a higher spirit. cada vez que usted se para en un lugar, Every time you stand in a place, las señales del cielo the signs of van heaven a tener que ser visibles en ese lugar. be visible in this. No te conformes Do not be con conformed. desarrollar el carácter. Developing your character. Desarrolla el espíritu. Develop your spirit. Crece el espíritu. That is a spirit. Crece el espíritu. Your spirit. Busca a Dios en oración. Seek God in prayer. Busca a Dios en oración. Seek God in prayer. Y no te Do contamines not be contaminated con las cosas de esta tierra. with the things of this world. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Y amen? cierro con esto. And I close with this. Le voy a dar el pilón. I'm going to give you this as an extra. Escúcheme bien. Listen well. Me llama la atención It captures my attention que Daniel that Daniel oraba would pray 3 veces al día. 3 times a day. 3 veces al día. 3 times a day. ¿Cuántas veces? How many times? ¿Han leído cómo lo hacía? Did you read how he would do it?
¿Alguien ha leído acá cómo lo Has hacía? anyone read how he did it? Dice que se metía en su cuarto It says that he would go in his room y abría las ventanas. and he would open the windows. Se metía en el cuarto He would get in the room y abría las and ventanas he would open the windows y luego oraba. and then he would pray. Te digo una cosa, Let me tell you this. el que ha crecido su The espíritu, one that has made their spirit el grow, que tiene un espíritu mayor, the one that has a higher spirit, tiene la habilidad has the ability de abrir las ventanas cada vez que él quiera. to open the windows every time they want to. No, yo sé que muchos no la captaron. I don't know how many have captured Hay it. ventanas en el mundo espiritual There are también. windows in the spiritual realm Dije, as hay well. ventanas en el cielo también. There are windows in heaven Cuando as un well. hijo de Dios The Son of God ha madurado en el espíritu, has matured in the ha spirit, tomado altura en el espíritu, taken height in the ha spirit, crecido espiritualmente, grown spiritually. donde quiera que llegue, Wherever they get to, él dice, voy a abrir las ventanas en este lugar. he says, I'm going to open the windows. Y yo to this place. declaro en el nombre de And I Jesús declare in the name of que Jesus tú vas a crecer en el that espíritu. you will grow in the Y spirit. donde quiera que te pares, Wherever you stand, vas a abrir las ventanas de los cielos you'll open the windows para of que la heaven. bendición se derrame. Blessing will pour out. Alguien dígame amén, por favor. Don't say amen, please. Dígale al que está ahí a su lado, The person next yo to you, necesito un espíritu superior. I need a higher spirit. Quiero que se pongan en sus pies, I want you to iglesia. stand on your feet, church. La presencia de Dios está aquí. The presence of God is here. Dije, la presencia de Dios está I aquí. said the presence Levante is here. sus manos al cielo. Raise your hands up to the heavens. Te adoramos, oh Rey. We praise you, King. Te adoramos, oh We Rey. praise you, King. Te adoramos, oh Rey. Praise you, King. Te adoramos, oh Rey. Praise you, King. Te adoramos. We praise Te you. bendecimos. We bless